Ok, entonces, la función de rellenar imagen lo que va a hacer es recibir una imagen que tiene huecos, pero esos huecos aparecen como ceros, ¿ok? Una matriz del mismo tamaño que le vamos a llamar bandera, ¿ok? Y un valor de lambda. Lambda significa cuántos píxeles alrededor de cada píxel quieres que busque para que encuentre vecinos, ¿ok? ¿Alguna duda de esos parámetros de origen? ¿No? ¿Puede volver a explicar band, por favor? Es que no escuché bien. Es una matriz del mismo tamaño que la imagen, pero que tiene marcado sí o no tienes valor. Es booleana. Bueno, funciona como booleana. De tal manera que si yo, por ejemplo, tuviera esta matriz aquí, mi bandera tendría en todos estos ceros y en todos estos unos, para que yo sepa si hay valor o no hay valor. Siempre es del mismo tamaño que la imagen que yo quiero trabajar. Ah, ok, es como un mapeo de activación. Exactamente. Y es lo que te digo, si yo nada más viera aquí un cero, ¿qué es el C0? ¿Es un oscuro o es un vacío? Lo que decía Ale, ¿no? ¿Cómo distinguir entre esas cosas? No tengo otro número permitido que me pueda distinguir entre ellos. Ahí ya le ponemos un nulo o algo así. Exactamente. A alguien se le puede ocurrir, bueno, ¿por qué no pongo un negativo? Porque el tipo de dato no te permite, es sin signo y es entero. Entonces, no podría. Entonces, visualmente tengo esto. Tengo algo que es bien oscuro, pero que esto en realidad no es oscuridad, sino es huecos en la imagen. Y ya vimos que es porque cuando yo guardo, imagínense que es hasta por números, fíjense. Si yo aquí tengo 9 por 13, dejen ver cuántos tengo, 9 por 13, tengo 117 píxeles, ¿ok? Si 117 píxeles los voy a guardar en 9, voy a perder 108 elementos, ¿están de acuerdo? Pero se van a escribir ahí mismo, sin problema. ¿Sí están de acuerdo? O sea, es muchos guardados en poquitos lugares. Y cuando llega un nuevo valor, se desecha el anterior, ¿ok? Pero ¿qué pasa al revés? Cuando yo tengo 70 píxeles, originalmente aquí están los 70 píxeles, pero los voy a guardar en 130 píxeles. ¿Cuántos me están sobrando? 60, ¿no? Esos 60 son huecos que voy a dejar. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, como no tengo suficientes, es como cuando tengo poco dinero y muchos becarios, ¿no? O dejo becarios sin dinero o doy muy poquito. Aquí lo mismo. Entonces aquí, si no puedo separar la beca, pues uno tiene beca, otro no tiene beca, varios tienen beca, otro no, y así sucesivamente. De tal manera que las 70 becas que me llegaron, cubra 130 lugares con huecos. Entonces, voy a regresar al programa. ¿Qué representa? ¿Mande, perdón? ¿El SX y el SY qué representaban? El escalamiento. Porque, recuerda, esta fórmula, aquí está, dice, la nueva X es la coordenada que yo tenía en X por su escalamiento, y la nueva Y es Y por su escalamiento. Entonces, aquí lo que queremos hacer es un zoom que no es cuadrado. ¿Cuáles eran los zooms cuadrados? Estos.
en donde todo se volvía 2 veces más grande. Este era el original y esta era, bueno, aquí era de zoom, o sea, era más pequeño, pero se volvía a la mitad, a la cuarta parte, a la octava parte. ¿Okay? Aquí era cuadrado, quiere decir que tenía la misma proporción, así, de los dos lados. Y ahora en el otro escalamiento puede ser que el escalamiento en X sea así, pero el escalamiento en Y sea así. Entonces combino, ya no tiene que ser el mismo factor de escala en ambos casos. Ah, ok. Ya no es cuadrado, sino que Ya no va es cuadrado. en Hasta diferente. aquí todo era bien cuadradito, bien fácil, ¿no? Aquí, ese era hacerlo más chiquito, pero cuando usábamos el zoom más grande, por ejemplo, lo que hacíamos es que cada píxel se repetía en una matriz 2x2. Este otro, 2x2. Este otro, 2x2. Y así, entonces, hacíamos que se difundiera cada uno de ellos más grande. ¿Sale? Ahora, si era 4 veces más grande, significa que cada píxel se generaba un cuadrado de 4x4 con ese 1, otro 4x4 de 2, otro 4x4 de 3, y así sucesivamente. Entonces, cuando ya quito eso de que tiene que ser cuadrado, pues tengo un escalamiento con 2 factores de escala, uno para X, otro para Y. En lo del mejor de los casos es el mismo, no necesario. ¿Ok? Y aquí estamos cambiando la proporción de, que le llamábamos proporción de aspecto, que vimos al principio, es la relación que había entre renglones y columnas. Cuando ya manejamos esto, ya se rompió. Ya no hay lo mismo, ya no tiene la misma relación entre ellos. Sí, se va a deformar, ¿no? Sí, se va a deformar. Dependiendo del valor, ¿verdad? Si los das iguales, pues probablemente no se deforme tanto. Por ejemplo, aquí manejamos el mismo, punto 25 y punto 25. ¿Ok? Entonces, todo se hizo más pequeño aquí. Ahora, fíjense, 362 lo divido entre 500. Entonces, su factor de aspecto era de 0.724 en la primera imagen, ¿ok? Y en la segunda imagen me queda de 91 entre 125. Me da 0.728. Entonces, a pesar de que se maneja el mismo factor, aún así hay un pequeño cambio en el aspecto. En vez de ser 0.724, es decir, está el 72% los renglones, 72.4 los renglones con respecto a las columnas. En la otra tiene 72.8, una pequeña variación por aquello de los redondeos. ¿Sale? Y eso que se manejó el mismo aspecto. Pero, por ejemplo, acá estamos manejando un escalamiento en X del punto 25 y un escalamiento en Y del punto 4. Entonces, aquí teníamos 9 columnas, entonces 9 por punto 25 me da 2.25, que se redondea a 3. ¿Ok? Y en el otro, que era el 13 por punto 40, me da 5.2. ¿Vale? Me habría dado a ver, ¿cuál es X y cuál es Y? A ver, X son el de arriba, 13. A ver, 13 por punto 25 me da 3.25. Ok, es el de arriba. Y el otro que era 9 por punto 4 me da 3.6 y se quedó en 3. Aquí hubo un truncamiento en lugar de redondeo. ¿Qué determina ese truncamiento? ¿Nosotros? Sí. Ya sea que quieras redondear, que quieras truncar, que quieras hacer un floor o un sail, como quieras. Normalmente es más común que se redondee. Este fue por un ejemplo que hicimos, ¿eh? No es estricto el resultado. Entonces, si yo tengo una imagen resultante con un escalamiento de 1.25, ya cuando supera el 1, significa que va a haber huecos. Ya superándolo, ya es huecos. Y aquí se ven los patrones de huecos. Ajá. Cuando yo hago estas multiplicaciones, encuentro que todos estos se van a la coordenada X1, y luego hay un brinco y se van al 3, y luego hay un brinco al 4. Entonces podría haber
valores continuos y luego de repente brincos, y esos son los que te da justamente estas mallas que se ven. Esto. Y de hecho sí son patrones, o sea, si aquí por ejemplo yo tengo un brinco cada 4, es común que sea cada 4, cada 4, cada 4. Si cada 3 renglones hay un brinco, cada 3, cada 3, cada 3, cada 3, casi siempre se maneja el mismo patrón. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se rellenan? Eso es lo que vamos a ver en esta función. Yo tengo este píxel que no tiene valor y quiero rellenarlo. Tengo dos opciones. Una, buscar a distancia 1, que es este, o a distancia 2, y ahí sí, la búsqueda es de acuerdo a qué tanto tiempo quieres tardarte y qué tanta información quieres tomar de tus vecinos, porque podría ser vecinos que no tienen la misma textura que tú. Imagínense un ejemplo en donde tenemos árboles, tenemos tronco y tenemos una parte de cielo y una parte de pasto. Si yo relleno a mucha distancia, podría ser que el pasto lo esté rellenando con colores de los troncos y del cielo. Y entonces ya no es tan parecido. ¿Sí? Mientras más cercano, más parecido tiene que ser esa zona con el que quieres rellenar. Entonces me voy a regresar ahora sí a nuestro programa. Entonces, el rellenado necesita una imagen, una bandera de saber si hay valor o no, y a qué distancia quieres buscar. ¿Vale? Entonces, de origen, tengo una imagen que tiene huecos. ¿Sale? De salida, una imagen que ya está rellenada, una nueva bandera que ya tiene más valores con unos y menos con 0, y cuántos píxeles rellene. ¿Sale? Este es un plus, digamos, que para saber qué tanto se hizo de rellenado en esa función. ¿Ok? Entonces, la imagen original se asigna a la de salida y la nueva bandera se asigna a la que estamos modificando. ¿Ok? Las guardo. Y comienzo mi contador de píxeles en 0. Ahora, voy a empezar a buscar sobre la imagen que quiero rellenar. Entonces, busco para todos los renglones y para cada renglón todas sus columnas. ¿Ok? Entonces, no pregunto si yo, imagen, tengo 0, sino busco si mi bandera en ese píxel tiene 0, porque ese es el que me dice que hay vacío. Entonces, si la bandera en esta posición tiene 0, entonces voy a empezar a buscar con quién puedo rellenar. ¿Ok? Voy a generar un contador de cuántos vecinos encontré. ¿Qué puede pasar mal? ¿Qué pasa si aquí a esta primera distancia hay puros huecos también? Es decir, que el patrón de rellenado, cuando estoy llenando todos mis valores de la transformación, estoy rodeado de puros vacíos. Entonces me va a decir que no hay nada con qué rellenar, ¿están de acuerdo? Entonces tengo que ver cuántos vecinos encontré con valor. En este ejemplo me diría 4. A esta distancia me diría 12. ¿Ok? Entonces, aquí llevo cuántos vecinos con valor encontré. ¿Ok? Los valores que yo encuentro en mis vecinos es un vector de un renglón. Aquí es donde yo lo voy a guardar. Por el tamaño de colores que yo tengo. Si estamos hablando de RGB, entonces va a ser un renglón por 3 columnas. Para que ahí yo vaya guardando los valores de mis vecinos. ¿Están de acuerdo? ¿Aquí? Sí, claro. ¿Sí? Ahora, para cada píxel tiene que hacer el recorrido de sus vecinos. Entonces, al renglón que yo tengo, le voy a restar el lambda. Entonces, si yo estoy aquí, ¿qué renglón estoy trabajando? Aquí.
¿Qué renglón es? Es 1, 2, 3, estoy en el cuarto, ¿están de acuerdo? Entonces, aquí me encuentro en el renglón 5. Renglón 5, columna ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Están de acuerdo? O sea, aquí, este píxel que estoy marcando, estoy en el renglón 5, columna 6. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, para mi recorrido va a ser 5 menos 1, 4. Va a ser del 4 al 6 y de la columna 5 a la columna 8. 7, perdón. Esas son el lugar donde voy a buscar. Esto es lo que está haciendo. Si la distancia fuera 1, ¿no? Si la distancia fuera 1, si no, pues es más, sería menos 2 o menos 3, ¿no? Aquí, este lambda es el que te dice a qué distancia voy a buscar con respecto al píxel central. Entonces, busco un renglón arriba hasta un renglón abajo, o 2 renglones arriba, 2 renglones abajo, dependiendo, y una columna antes, o 2, o así, hasta una columna después, o 2, o 3, dependiendo del lambda. ¿Ok? Lo primero, ¿qué pasa con los vecinos que no existen? Por ejemplo, para este vecino que tengo aquí, no existe este, y a distancia 2 no existe este. ¿Están de acuerdo? Estos. Sí, hay O que para para que no se desborde la búsqueda. acá, exactamente. Entonces, lo primero hay que revisar que sí esté dentro de las dimensiones. Ahora, estos dos ifs de la línea 24 y 25 se pudieron haber juntado, pero es por facilidad que se note que estoy comparando, ¿ok? Por eso se separó, pero se puede hacer un chorizote. Ahora, aquí pregunto, ¿el renglón es mayor que 0? Porque podría ser que ya me esté saliendo, ¿verdad? Y también, ¿el renglón está dentro de las dimensiones de la imagen? Entonces, no estoy en el borde de arriba cuando haces el negativo o en el borde de abajo cuando te pasas de las dimensiones de la imagen. Entonces, sí estoy dentro de dimensiones el renglón. Y luego pregunto, ¿y de columna también? ¿Es mayor que 0 y está dentro de las dimensiones de la imagen? ¿Sí? Ok. Existe el píxel vecino. Ese es lo primero, ¿no? Entonces pregunto, ¿en la matriz de bandera este vecino tiene valor? Sí, sí tiene. Ah, bueno. Entonces, incremento el número de vecinos que encontré y los valores en esta posición, por ejemplo, si ese es el primer vecino, en el primer renglón guardo todos los valores del píxel. Entonces guardo en la primera columna R, E, G y B. ¿Okay? Y esto es lo que voy a hacer para todos los vecinos que encuentre. Voy a generar un renglón con sus valores, otro renglón con sus valores, R, G y B. Ya cuando termino de buscar para esta vecindad que alrededor del vecino central, tengo que preguntar, al menos tengo un vecino, ¿vale? ¿Qué pasa si no tengo ningún vecino? No pude rellenar nada, ¿están de acuerdo? ¿Qué pasa si tengo un vecino y qué pasa si tengo más de 2 vecinos, 2 o más vecinos? Fíjense, si yo mando generar el promedio, ¿sale? ¿Se acuerdan cómo se estaba haciendo? Era, no sé si irme a... Bueno, me voy a ir acá, pero no sé si salvar esto que estoy... Esta es la búsqueda de vecinos, ¿ok? Entonces, en la búsqueda de vecinos, por ejemplo, yo puedo generar entonces, por ejemplo, aquí va a ser
el número de vecino. Este número de vecino no se va a guardar, es el índice, ¿no? Aquí vamos a tener el R, el valor G, y el valor B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si el primer vecino tiene un valor de 100, un valor de 75 y un valor de 26? El segundo vecino tiene 115, 89, 54. El tercer vecino tiene 107, 65, 40. Y el cuarto vecino tiene 120, 18, 40. ¿Ok? ¿Qué valor voy a generar en promedio? Entonces, por canal voy a generar su promedio. Entonces, le pongo 110 más 115 más 107 más 120. Todo esto entre 4 me da 113. Ese es su valor promedio que le voy a poner, que voy a rellenar. ¿Ok? Luego 75 más 89 más 65 y más 18 me da 247. Entre 2 me da 123.5. ¿Ok? Que voy a redondear a 124, pero me da eso. Y luego 26 más 54 más 40, voy a poner más 35, me da 155. Entre 4 me da 38.75. ¿Ok? Esto es lo que yo voy a guardar en el vecino en el que estoy recuperando. ¿Sale? Eso es lo que estoy haciendo en esa función. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esto cómo lo hice en MATLAB? Usando la función min. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué pasa si solamente tengo un píxel? ¿Qué pasa si yo le digo el promedio de esto? ¿Qué me va a dar? Es el mismo píxel, ¿no? ¿No? O sea, si yo uso la función min, lo que va a hacer, va a decir 100 más 75 más 26, entre 3, me va a dar un 67. Y yo lo que quiero es darle ese valor R, G y B, que fue el único que encontré, porque no necesito promediar. Acuérdense que la función min lo que hace es, de una matriz 4 por 3, te genera 1 por 3, es decir, le quita una dimensión y genera promedios por columna. ¿Sale? Si ya tengo 1 por 3, me lo va a dejar en un tamaño solo, un solo valor, una constante. Y va a generar el promedio de ese vector. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, aquí, por eso pregunto, ¿es exactamente un vecino o hay más? Porque cuando es un vecino, directamente el valor que yo tenga aquí es el que le voy a asignar a la imagen que estoy recuperando. Y si son 2 o más, genero el redondeo del promedio de los valores, que es esto que hice aquí. Genero el promedio, lo redondeo y esto es lo que guardo. A ver, corríjame si estoy mal, pero eso ayuda a que la función pueda trabajar en escala de gris. También. O sea, pero cuando estamos hablando de valores de gris, no hay ningún problema, fíjate. Lo que sucede es que si solamente fuera un valor de gris, por ejemplo, yo tendría el valor gris
Y cuando yo generara el promedio, me daría esto. Sin problema, ¿no? Porque estamos hablando de 4 por 1 y te quita una dimensión, entonces te queda 1 por 1. Y eso es posible gracias a que está manejando la función size, ¿no? Por eso sabemos de qué tamaño son. Ajá. Y no solo eso. Si yo tuviera puros grises, no importaría si tuviera un vecino o 2 vecinos o 3 vecinos. Yo, usando min, generaría ese valor que tengo que guardar. Pero cuando tengo 3 canales, no, por eso está validado. Si yo tengo 3 canales y son de 4 por 3, me va a quedar de 1 por 3, me va a dar este. Pero si yo tengo de 1 por 3, me va a quedar de una sola valor. Es una constante la que me va a dar, que sería el 67. Y 67 no me importa, lo que yo quiero es que tenga ese valor de R, ese valor de G y ese valor de B. Entonces, por eso es que aquí no se genera redondeo, simplemente esos valores se guardan donde deben quedarse. Ok, gracias. Sí, y entonces, de nada. Entonces aquí los 2 o más vecinos ya se guardaron en esa tabla, se generan los promedios, se redondean y se guardan en la imagen que estamos recuperando. Noten que las comparaciones son siempre en I y se guardan en G. Dicho de otra forma, lo que yo estoy rellenando es solamente con los valores originales. No estoy rellenando con lo que ya rellené. ¿Sí me expliqué? Voy a esta. Por ejemplo, yo cuando lleno esta que está aquí, nada más tomo estos originales. Pero de acuerdo al proceso, cuando yo llego aquí, ya pude haber rellenado todos estos amarillos. ¿Sí me explico? Porque es un orden video en donde llego primero y relleno primero. Pero esos no los voy a tomar en cuenta para rellenar este. Porque si no sería rellenar con los valores inventados que ya rellené. ¿Estás de acuerdo que estoy inventando cuando estoy rellenando? ¿Pero qué tendría de malo? Que, haz de cuenta, lo que yo relleno son aproximaciones. ¿Están de acuerdo? Sí. Son aproximaciones. Pero lo que yo tengo de original son valores que sí corresponden, que son verdaderos. Entonces, si yo estuviera rellenando con aproximaciones irreales, ya serían semi-aproximaciones. Pierden su exactitud. Entonces, yo relleno con originales y si quiero vuelvo a rellenar ya con eso, pero otra vez todo ya con el mismo nivel de exactitud. No voy a mezclar. Es decir, cuando yo llegué aquí, por ejemplo, en este que está arriba, yo pude haber tomado en cuenta estos que aproximé, estos que son originales y estos que todavía no conozco porque todavía no llego allá. Entonces, estos no me importan, pero sí me importan estos que ya se aproximaron. Entonces, si yo lo hiciera así, estaría tomando en cuenta 3, que son estos 3 de arriba, 3 que son aproximaciones y 4 que son verdaderos. Entonces ya sería casi a la par la importancia de lo inventado contra lo real. No, como que perdón, profesor. Como que se mueve mucho, ¿no? O si vuelves a calcular uno que ya calculaste, se va a mover porque si Se lo va a haces. mover muchísimo. Sí, es como dar noticias solo con hechos. O dar noticias con hechos y con los dichos que escuché de alguien que escuchó. Entonces, aquí hay que hacer solo con lo real. Si ya después terminé de rellenar y todavía hay huecos y quiero volver a hacer otro proceso, bueno, ahí ya tomo en cuenta todas las aproximaciones que ya hice. Hablando un poco cómo se haría en base de datos, es como antes de darle commit, ya tomar en cuenta los valores.
Entonces, me llevaría de un estado congruente de la base de datos, ¿sale? Y hasta que llegue a otro congruente, podría procesar y no a la mitad, porque todavía no termino. Creo que ese se ilustra más un poco qué estamos haciendo aquí. Hasta que ya le digo, Sí se guarde entiende. la base de datos, vale. No, sí se está entendiendo. O sea, lo que me imagino es que sería una imagen que en un principio es más original, por así decirlo, que si lo lees en orden video, que abajo a la derecha, ¿no? Ahí ya sería. Exactamente. Y entonces estarías tomando como que la mitad con aproximación y la mitad con verdadero. ¿Vale? Entonces, te digo, aquí lo que se hace es, bueno, ok, están muy separados los píxeles, hago un intento, trato de rellenar, y con eso que recupere, otro intento, y otro intento, y otro intento. ¿Sale? Pero no al principio de todo. Entonces, aquí lo que tenemos es que ya guardé esta aproximación y cambio la nueva bandera con un 1 porque ya es un valor que ya es verdadero. Es verdadero para la próxima iteración. ¿Ok? Y aquí el número de píxeles lo incremento para yo decir recuperé otro. Y al final simplemente imprimo. El tamaño de la imagen era tanto, los píxeles son tanto, y estos son los que yo recuperé, que corresponde a tanto porcentaje. ¿Sale? Esto es nada más como para que podamos imprimir cosas por ahí en el command window y sepamos qué está pasando. ¿Alguna duda de esta función? Esta es la manera más eficiente de llenar huecos. Hasta lo que hemos hecho, sí. Ah, o sea, pero sí hay algo más, ¿no? Me imagino. Pues otras opciones sería que en lugar de promedios de valores se generen mínimos o máximos, o modas o cosas así. Pero lo que hemos hecho, pues esto es lo más eficiente. No, o sea, sí se ve bien, pero, o sea, no sé, como que las posibilidades siento que pues ahí depende de los algoritmos que vayas haciendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿les parece que ahora veamos el zoom? El primer zoom, vamos a ver primero los cuadrados. ¿Les parece que son los más sencillos? Entonces, aquí tengo zoom in. Aquí está zoom in. Este es cuando vamos a magnificar. Vamos a hacer más grande, ¿no? Y entonces la proporción es 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, ¿ok? Bueno, entonces lo primero es, cuando yo manejo una magnificación o una transformación que aumente el tamaño, lo que pasa es que podría ser que sea muy grande y la memoria de la máquina pues no nos aguante. Entonces, lo primero es, si el tamaño que se va a generar con este es mayor que un valor que tú puedes definir, en este caso lo dejamos en 5,000, o sea, que fuera 5,000 renglones o 5,000 columnas, eso es lo máximo que permitimos. Ustedes quieren más, lo pueden cambiar simplemente aquí, ¿no? Entonces, de la imagen, vamos a tomar cuántos renglones y cuántas columnas tiene. ¿Ok? Y vamos a generar al principio un resultado del mismo tamaño que la imagen, pero de puros ceros. ¿Por qué al principio? Porque ese es el valor por default si no pasa nada. ¿Ok? Y luego preguntamos, este número de renglones, es decir, si fue 2 veces, 3 veces, 4 veces, se va a multiplicar, ¿no? El número de renglones y el número de columnas por ese valor. Entonces, si es de 2 veces, lo multiplico por 2, si es por 4, por 4. Y el máximo entre ellos no debe ser menor a 5,000, si no, no hago nada. ¿Sale? Entonces, sí es aceptable. Ok, voy a tomar cada renglón y cada columna de la imagen y la voy a repetir. ¿Ok? Si estamos hablando que es 2 veces más grande, ¿ok?
el número, el renglón 1, ¿hasta dónde se va a repetir? O sea, el renglón 1 se va a repetir de la 1 y hasta la 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, maestra. Si fuera el 2, el renglón 2, se tendría que repetir de la 3 a la 4 en la nueva imagen. Si fuera el 3, sería de la 5 a la 6. Entonces, ¿cómo encuentro estas zonas donde voy a repetir la información? El renglón inicial va a ser el renglón que yo tengo menos 1 por la proporción más 1. Ejemplo, estamos hablando de 1. Entonces sería 1 menos 1, 0. 0 por lo que sea 0 más 1, 1. Empieza en el renglón 1. Y termina en 1 por 2, termina en la posición 2, si fuera de 1 a 2. Si fuera proporción 3, sería de 1 a 3. Si fuera proporción 4, 1 a 4. Y si no, de 1 a 5, etc. ¿Ok? Ese es de dónde a dónde voy a poner en ese renglón. Luego, ¿a dónde voy a terminar? El renglón por la proporción. Ok, la columna hago exactamente lo mismo. Ya tengo la zona en donde voy a repetir las cosas y digo, en la nueva imagen de este renglón a este renglón que calculé y de esta columna a esta columna que calculé, en este color, pongo el color R, por ejemplo, a toda esa zona con el color original. Luego esa misma zona, todo lo G lo guardo. Y luego B, toda esa zona lo guardo. ¿Ok? Entonces aquí voy a hacer el rellenado por color. Tenemos que hacerlo así por partes porque no te permite hacer en una sola, usando comodines, todo el guardado. Aquí el R, aquí el G y aquí el B para toda esta zona. ¿Ok? Ahora, ¿alguna pregunta de esta para pasarme al zoom out? No, ninguna. ¿No? El zoom out. Perdón, ya lo había abierto. El zoom out. Eso era cuadrado, ¿verdad? Ah, esto era cuadradito, todo bien tranquilo. Y de alguna manera se mantiene la proporción de renglones por columna. Casi se mantiene. ¿Ok? Bueno. Entonces, en el zoom out, cuando yo voy a hacer más chiquita la imagen, puedo usar generando el promedio, el mínimo, el máximo o la mediana de la zona. Entonces, de aquí tomo cuáles son los renglones y cuántas son las columnas de la imagen original. Y los nuevos renglones que yo voy a tener es el truncamiento de los renglones entre la proporción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 y quiero hacerlo 2 veces más chico, entonces sería 100 entre 2, va a decir 50, va a quedar de 50. Y las columnas, si fueran 350 entre 2, me daría de 175. Esto es lo que está generando aquí, de qué tamaño va a ser la nueva imagen. Y genera una imagen de este tipo, pero de puros ceros, con los colores que tenga la imagen original. ¿Vale? Ahora, esta es un caso en donde se ve muy fea la programación. Porque repetimos código, vean, es el mismo código, excepto lo que hace al final. Aquí hace el media, aquí hace el máximo, aquí hace el mínimo y aquí hace el promedio.
¿Ok? Nadie se va a dar cuenta. ¿Me estoy trabando? Perdón, Emilio. Nadie se va a dar cuenta. ¿Que es mala la programación? Van a usar la interfaz gráfica, no pasa nada. Ahí se va a ver bien bonito, ¿no? Aparte. Bueno, algún día le dije a una alumna, si yo fuera tu maestra de programación, te repruebo, pero soy tu maestra de inteligencia artificial. Entonces, aquí, ¿por qué es? Es por desempeño. Bueno, y dicho de paso, esa alumna ahora es tester. Es alguien bien importante que revisa código. ¿Qué pasa aquí? Entonces, Si eso yo... fue mal. Sí, pobrecita. Pero realmente mejoró muchísimo. Es otra chica después de ese comentario. Fíjense aquí lo importante. Vamos a todos los píxeles, pero ya sabemos qué vamos a hacer. Porque si no, en cada píxel le estaría preguntando, pero voy a hacer promedio, o voy a hacer máximo, o mínimo, o media. ¿Sale? Entonces, eso haría muy lento el proceso, porque por cada píxel estaríamos preguntando qué vamos a hacer. Por eso lo separo al principio. Si vamos a generar el promedio, ya no voy a preguntar en cada píxel qué voy a hacer, ya lo sé. ¿Sale? Entonces, ¿qué hace en cada uno de ellos? Dice, de 1 y hasta el número de renglones nuevos, ¿se acuerdan de que dijimos, si es entre 2 va a quedar de 175? Bueno, de 1 a 175, y aquí vamos a encontrar qué renglones voy a buscar y qué columnas voy a buscar. Y voy a hacer la misma fórmula que hice. Entonces, para el primero, que estamos hablando que fuera de 2 veces, o sea, la mitad 2, entonces voy a buscar otra vez del 1 al 2 y del 1 al 2, y esa zona es la que le voy a mandar para que genere el promedio. Es la misma lógica que tenemos acá. ¿Ok? Lo mismo para las columnas nuevas, voy a generar su zona que le corresponde a esta columna, y en esa zona que tengo acá, obtengo el primer canal de color, ¿ok? Y de esa zona toda completa, nada más el canal R, genero el promedio y lo guardo. Y si no, voy a poner aquí, por ejemplo esta, ¿no? Leo una imagen. Imagínense que mi primer zona es igual a la imagen del primer renglón al cuarto renglón, y de la columna 1 a la 4, y solamente voy a traer R. ¿Ok? Entonces la zona va a ser de 4 por 4. Entonces digo, dame el promedio de esta zona, pero como si fuera vector. Entonces el valor que va a guardar para toda esa zona en el canal rojo va a ser de 40.87. Ahora tomo el segundo canal, genero el promedio y ese es para G. Tomo el tercer canal, genero el promedio y ese es para B. Esos serían los valores que yo generaría en ese único píxel de esa zona que estoy haciendo chiquita. ¿Sí queda más claro así? Estoy extrayendo zonas y de esas zonas solamente un color. Ese es el canal azul. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos? ¿Más o menos? Sí, creo que sí. Sí. Ok, entonces, si no me pidieron el promedio, tomamos el mínimo, y si no, tomo el máximo, y si no, tomo la mediana. Y podemos hacer
opción para que ustedes digan qué es lo que quieren que tomemos. ¿Sí? Sí, entonces aquí la diferencia es que allá son vecinos, aquí son zonas como ya habíamos visto y aquí es como más cuadrado, por así decirlo. Todo ¿no? es cuadrado. Es de 2x2, es de 4x4, es de 5x5. Ya sea para hacer un solo o repetirlo en esa zona. Si estamos haciendo el zoom in, dependiendo, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Y si es así, estoy repitiendo en esta zona grandota cada píxel. Y en el otro, tomo esta zona grandota, genero promedios y lo pongo en un solo píxel en la otra. Es la misma mecánica de búsqueda, digamos. ¿Vale? ¿Ya están listos para ver el zoom SXSY? Entonces aquí es cuando no es cuadrado. ¿Vale? Y que cada quien, o sea, cada coordenada tiene su propio escalamiento, su propio factor. Entonces tengo este zoom y recibo una imagen y dos factores de escalamiento en X y en Y. Entonces, lo primero es, ¿de cuántas columnas va a ser el nuevo renglón y las nuevas columnas? Pues, para los renglones, tomamos la primera dimensión, para las columnas, la segunda dimensión. Y recuerden, las X son las columnas. ¿Están de acuerdo? Aquí es el escalamiento en X. Y en Y son los renglones. Y eso nada más es para validar que el tamaño que me están pidiendo sí esté dentro de una dimensión que sea aceptable. Okay. Aquí lo habíamos hecho diferente. Habíamos puesto que el máximo entre renglón y columna sea menor a 5000. ¿Sale? Ninguno de ellos debe superar los 5000. Ahora, sí está aceptable. Ok, entonces si es aceptable, voy a generar la nueva imagen con los nuevos renglones que estoy calculando por las nuevas columnas, pero por los mismos colores de la original. Si son gris, es uno solo. Si son RGB, son 3. ¿Ok? Y genero mi matriz bandera. Aquí empezamos con la bandera. Del mismo tamaño que estos, pero de uno solo valor. No necesito varios. ¿Sí están de acuerdo que es del mismo tamaño? Solo de la profundidad es un solo valor. ¿Sí? Lo voy a hacer acá para que ubiquemos qué estamos haciendo. ¿De qué tamaño es esta imagen que abrí? A ver. Voy a llamar a la fabulosa Elena. ¿No existe Elena? Ah, ya. Ok. Entonces, Elena tiene 512 por 512. ¿Ok? Entonces, mi escalamiento en X es de 0.80.
mi escalamiento en Y que fuera de 60. Estamos de acuerdo que todos los renglones o todos los píxeles que se encuentran en el renglón 1 van a ir a la misma posición a que les toque a todos respecto al renglón. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque toda o sea, decimos, la nueva X es igual a la anterior X por el escalamiento, pero la X es para todos la misma si estamos hablando, por ejemplo, de la primera columna. En la segunda columna todos se van a ir al mismo lugar. Y lo mismo para los renglones. Todos los renglones, el escalamiento que le apliquemos al renglón 1, todos van a ir a la misma posición en ese renglón. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es generar un vector en donde ya digamos dónde le toca. Entonces dice, la nueva X es igual a un vector que vaya de 1 y hasta el tamaño de mi imagen. Las Y, ¿cuáles son? Las Y son los renglones, ¿verdad? Hasta los renglones, ¿ok? ¿Qué hizo? Pues un vector de 1 a 512, ¿están de acuerdo? En mi ejemplo. ¿Sí? ¿Sí estuvo? ¿De 1 a 512? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que hace es esto lo multiplico por su escalamiento. Y su escalamiento en Y, ¿sí?, es esto. Entonces, el primer renglón va a ir al renglón nuevo de punto 60. El renglón 2 va a ir al 1, porque vamos a redondear. Este va a ir al 2, este también va a ir al 2, este va a ir al 3, este va a ir al 4, este también, este al 5, este al 5, este al 6. ¿Sale? Entonces, después de haberlo multiplicado por el escalamiento, pues lo redondeo. Y estos son los lugares a donde va a ir cada uno de estos renglones. Entonces, el primer renglón va a ir al 1, al 2. O sea, aquí se ve cómo se están escribiendo en el mismo lugar. 2, 3, hay 2 que van a la misma, 2 que van a la misma, otros 2, etcétera. ¿Ok? Y al final, el último elemento va a ir a la posición 307. De 512 se van a quedar en 307. Y va a haber sobreescritura. ¿Ok? Y luego hago lo mismo para la nueva X. A la nueva X hago un redondeo de todos los valores posibles para estos con el escalamiento que hayamos seleccionado para ella. Y entonces en las X va a quedar hasta el 410. Mientras uno va a quedar en... Mientras uno va a quedar en 307, el otro va a quedar en 410. Entonces, cada uno va a tener a dónde va a ir. Y no tengo que hacer el cálculo idéntico para todos los píxeles que están en el renglón 1. Con una vez que lo haga, es suficiente para todos. ¿Sí? ¿Quedamos de acuerdo con esta tablita? ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo. La nueva X es el redondeo de todos los X que existe, que en este caso son todas las columnas de la imagen por el escalamiento que le toque. Y la nueva Y también es el redondeo de ellas. Ahora, ¿qué puede pasar? Imagínense que el escalamiento en X
es mucho más chiquito. ¿Qué pasa cuando calculo esto? Al principio, ¿qué va a pasar? ¿Existe el nuevo renglón 0? Más bien, la nueva columna 0. No existe, ¿están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo, chicos, que no existe? Los índices empiezan en 1 en MATLAB. No existen estos. Entonces, lo que hace al principio, después de que ya lo calculé, revisa si hay ceros. Donde este tenga menor a 1, le pone un 1. Donde este le tenga menor a 1, le pone un 1. Y ya con eso tenemos las nuevas posiciones X y Y calculadas, pero validadas para que no haya ceros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo estoy escribiendo en un lugar donde ya tenía valor? La primera estrategia es, pues el último que llega es el que se queda. Entonces, si teníamos llega aquí en este píxel y llega un valor y se pone un 10, y luego llega otro y llega 20, se queda el 20. Llega otro y es un 15, lo deja y es el 15, ¿sale? Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si ya habían valor, yo puedo generar una proporción entre esos dos que ya tenía. Si yo tenía un 15 y quiero escribir un 20, 15 y 20, 35 entre 2 y calculo el nuevo valor, para que no se pierda totalmente el valor anterior. ¿Vale? También la estrategia puede ser otra blusa de las mías que las dije. Entonces, ahí se va a generar el valor promedio de estos dos valores, el que ya estaba y el que quiero escribir. Y así no se va a perder tanto. La otra estrategia es, no me importa si tenía valor, simplemente pongo el último y ya. Esa sería la otra. ¿Vale? Y lo que hace es que genera el promedio de estos dos valores, el que ya tenía y el que ya tenía previo escrito y el que quiero escribir. Y con eso genero los promedios y lo guardo. Y la otra, si es la primera vez que yo voy a escribir, pues simplemente guardo lo que yo quiero escribir y pongo un 1 en esa bandera. ¿Alguna pregunta de este escalamiento SX-SY? ¿Sí entendimos esas tablas en donde estamos generando una sola vez la nueva coordenada que le toca? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hubiera dudas, pues ya nos vamos a la parte visual, a ver cómo lo queremos trabajar. ¿Sí? Voy a abrir nuestra... Oh, no, la GUI. La GUI. Si quieren seguir GUIs, a mí me encanta, pero no sé ustedes. No, sí, porque le da como más estilo, más fácil para el usuario. Exactamente. Miren, tenemos una que es umbralizar, que podemos trabajarla como base.
Por cierto, no sé si viste ahí, Emilio, que la mejor forma para que no haya errores es directamente guardar como, ¿verdad? Ah, ok, ok. ¿Para duplicarla o para qué? Ajá. Les prometo que en anteriores versiones no era tan sencillo porque marcaba muchos errores, pero ahora sí lo permite. Como que algo trabajaron, ¿no? Entonces, ¿les parece que sea zoom? ¿Para qué hacer todos los tipos de zoom? ¿Ok? Lo que habíamos visto cuando hacíamos esto de duplicar es primero, en la parte de arriba no se cambiaba. Y fíjense cómo aquí ya se cambia. Aquí está. Zoom, zoom. Zoom, zoom. ¿Sale? Y la otra era en los eventos de los botones que también habíamos visto. Que aquí no se refería al evento dentro de la GUI, sino al anterior, y está correcto. Eso era, digamos, lo que habíamos visto. Bueno, entonces, la imagen se abre y podemos pedir dos tipos de zoom, cuadrado o no cuadrado. A ver, permítame tantito. A ver, entonces, yo pensaría que por ejemplo, pudiéramos poner aquí, bueno, el primero, aquí, zoom de imagen, ¿les parece? Zoom de imagen. Entonces, aquí el zoom de la imagen. Ahora, ¿qué tipo de zoom? Aquí le voy a poner tipo de zoom. ¿Qué tipo de zoom tenemos? Tenemos este va a ser BTN, zoom in. A ver, maestra, a ver si no me arrepiento de decir esto, pero ¿qué pasa si usáramos, no sé, no sé si hay algún callback del scroll o de un slider para manipular la imagen? No sé. Como un slider. Sí, o sea, te permite la interfaz agregar sliders, ¿no? O sea, que el zoom lo generara una barra que muevas para que se haga el zoom en la imagen. O la idea es nada más que imprima la más grande o la más chica. Bueno, mi idea es que, por ejemplo, que puedan decirme, haz un 2X más chiquito, un 2X más grande, un 3X más chiquito, un 3X más grande, un 4, un 5.
Bueno, sí, porque el control es más fino, ¿no? Está mejor. Sí, puede ser. No, sí, sí, nada más era una idea. Está bien. Yo estoy pensando, como decía Irene, desde el punto de vista del usuario, Sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner zoom in. Esto es magnificación. La otra, bueno, no le cambié, ¿no? Aquí le ponemos zoom in. El otro es zoom out. Y este es BTN, zoom out. Y aquí va a ser zoom out de magnificación. Entonces, para estos dos, para zoom in y zoom out, podemos generar un pop-up menú que tenga un 2X. Ok, dejen ver. Este es factor de zoom. Okay, creo que de aquí en el string se puede poner más, por ejemplo, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X, 8X. ¿Les parece que nada más hasta ahí lleguemos? Sí, está bien. Ya es suficiente. Aquí le ponemos 12. Y en tag le ponemos pop. Factor X. Entonces, si yo lo corro, esto lo voy a poner comentado porque me está marcando error, pero porque no tengo ese elemento. Entonces, en el zoom me va a decir qué factor quieres. Es decir, no va a ser libre, ¿no? Va a ser o 2X, o 3X, o 4X, así. Entonces, cuando me digan zoom in o zoom out, me tiene que habilitar esto. Yo creo que aquí le falta como un letrerito, ¿no? Factor de escalamiento, factor de zoom o algo así. ¿Sí están de acuerdo con este? ¿Cómo queda? sí se ve bien. Se ve bien. Ahora, ¿se acuerdan que uno de los zooms
creo que era el zoom out. Podíamos usar el mínimo, el máximo. ¿Cuál era el mínimo, el máximo? O el promedio o la mediana, ¿no? Entonces aquí también podríamos generar eso. Entonces aquí. Entonces aquí necesitamos factor de zoom. Y aquí le ponemos el factor de zoom. Le ponemos NX. Número de X. Este es el factor de zoom. Luego, el tipo de zoom out. Entonces, aquí le ponemos aquí. Valor. Bueno, le ponemos aquí valor y en la ayuda le podemos poner el valor de la zona a preservar. Entonces los valores van a ser como este. Y este va a ser, los valores posibles son, el valor esperado es promedio, pero también puede ser max, min o median. Su tag va a ser pop, tipo, valor. Y este va a ser el valor de la zona a preservar. ¿Por qué no está? Perdón, no había salvado. Entonces, el valor puede ser promedio, máximo, mínimo o mediana. Y cuando es zoom SX, SY, pues necesitamos dos factores de escalamiento. Y esos sí son libres, ¿no? Entonces, este va a ser zoom. ¿Le ponemos zoom especial? ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Ese va a ser para el XY, ¿verdad? Sí. Es que no sé si ponerle aquí, fíjense, voy a mostrarles cómo se vería y ustedes me dicen. Entonces aquí es BTN, zoom, SX, aquí sí lo podemos poner, ¿no? Entonces aquí podemos poner zoom
con factor Sx y Sy. Con factores Sx, Sy, así, por ejemplo. Y entonces ponerle mi letrerito que diga Sx, entonces factor de sum en X. Y aquí sería sí, pues puede ser cualquier valor, porque eso no importa. Pues aquí tenemos un valor así. Y luego pues lo llenamos con un texto que ponga el usuario, ¿no? Pues aquí sería pues podríamos poner por default un 1. Entonces, aquí le ponemos factor Sx. Ese sería EDT Sx. Perdón, aquí me faltó tamaño de letra, porque si no se va a ver todo desproporcionado. Entonces aquí tengo mi escalamiento en X y había lo mismo. Y pondría mi escalamiento en Y. Escalamiento en Y. ¿Sí? Entonces, ahora sí, aquí su ayuda. Y aquí su ayuda. Y sería EDT SY. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se ve bien? Se ve bien.
Entonces, estos tres. Este es aquí. Escalamientos en X. Bueno, ahorita no funciona nada, ¿verdad? Pero, ¿ustedes cómo lo ven? Zoom in, zoom out, o un zoom con X y Y. Si es estos dos, tiene que estar este vigente. Si es este, aparte de este, tiene que ponerse esto, ¿no? ¿Vale? ¿Les parece que la próxima terminemos esta parte visual y las llamadas? Va a quedar padre.